El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Gracias, amigos de Voz para el Cambio, por permitirnos una vez más entrar a sus hogares, sobre todo hoy que es un día de descanso en la cultura nacional por esto del día de Corpus Christi. Sin embargo, Voz para el Cambio, como siempre, tiene mucho trabajo, muchas informaciones para compartirla con ustedes en sus hogares. Nos acompaña José Ismael, un hombre de este espacio, que vamos a ver a cuestiones trascendentales. Y nos gustaría, pues, que ninguno de los dos tuvimos acceso ayer a los medios de comunicación, como lo estamos haciendo en esta mañana, poder volver sobre el día de ayer, que fue de tanta importancia para la sociedad dominicana, porque es un día que constituye un hito en la historia nacional, porque personas de todo el mundo, o de una parte importante del mundo, se coordinaron para venir a la República Dominicana desde Cuba a tratar de desplazar la tiranía odiosa de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Uno de esos hombres, el comandante Enrique Jiménez Moya, que había peleado en la Revolución Cubana, y en nuestro humilde entender, la República de Cuba, que siempre ha mostrado satisfacción frente a los dominicanos, y que ese apoyo que le diera el general Máximo Gómez en la lucha libertaria cubana, desde nuestra óptica, los cubanos siempre han demostrado tener una deuda con la República Dominicana, y nosotros entendemos que en esa gesta del 14 de junio el pueblo cubano hizo lo indecible para colaborar con nosotros. Más de 20 cubanos estaban aquí, comandados por el comandante Delio Gómez Ochoa, y este punto de vista hemos llegado a esa conclusión después de haber leído su obra, La victoria de los caídos. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que Cuba hizo esfuerzos extraordinarios para cambiar la suerte del pueblo dominicano, y reiteramos que nuestro punto de vista está fundamentado en que ese lazo de amistad, de solidaridad, de tantos años de ambos pueblos, que viene desde cuando el indio Atuey fue a refugiarse allá, en ese momento Cuba quiso retribuirnos a nosotros todo el apoyo solidario de la República Dominicana. José Ismael, es el punto de vista nuestro, pero no nos sentiríamos mal si usted difiere.
Bien, nada, muchísimas gracias, buenos días por la oportunidad de compartir en Voz para el Cambio y además junto a Juan. Bueno, este es un acontecimiento que no debe pasar por alto y nosotros no tenemos que pedir disculpas por tratar de nuevo este hecho histórico que marcó a la República Dominicana. Nosotros estamos contestes de que esto hay que seguirlo reproduciendo, hablando del tema, por la importancia que tiene para la historia dominicana y el devenir de lo que fue todo ese proceso de lucha, de culminación del pueblo dominicano y de los pueblos latinoamericanos, y fundamentalmente la región central y el Caribe. Miren, al salir el mundo de lo que fue la gran crisis de los años 30, el capitalismo buscó forma de cómo enfrentar esa crisis, y eso provocó que luego de la gran guerra, Segunda Guerra Mundial, se produjeran toda esta forma de control de la población, y el capital apoyó, y fundamentalmente los Estados Unidos en el continente promovió y apoyó lo que fueron las dictaduras. Eso sucedió también en Europa, las dictaduras que impusieron gobierno de fuerza, y eso para parar lo que había sido las olas que se produjeron fruto de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de libertad, de ser diferente, de ese control imperial. Entonces, todo nuestro Caribe y América Central y el continente estuvo plagado de dictadores. El caso de Venezuela, de donde vino una cantidad importante, como señalaba Juan, de Estados Unidos también, de Cuba, que fue el grueso más importante. Cuba tenía una deuda, como dice él, pero hizo ese compromiso, lo hizo un hecho, y en contra de los Estados Unidos y de todos estos grupos de derecha del continente, permitió que en su suelo se preparara esta expedición y otras que desde ya antes... Por la de Cayo Confite. Exacto, a donde... Fidel venía en eso. Fidel, y el caso de Juan Bosch también, que fue tan oprobiosa la unidad de esos sectores de clase media, que decidieron entonces sacrificarse, y ese es un don que nosotros tenemos que valorar en la mañana de hoy y todos los días, el sacrificio del ser humano, no por su interés particular, aunque hubiera razones particulares en algunos, es ese gesto de inmolarse en aras de la libertad, de la justicia para todos y todas. Entonces, hoy recordarlo, este acontecimiento tiene un valor importante. En el día de ayer se desarrollaron diversos actos donde fundaciones, instituciones académicas, políticas, sociales, estuvieron visitando el mausoleo que está allá abajo en el Centro de los Héroes en la capital dominicana. Ahí se estuvo dando cita, recordando y reverenciando a estos hombres, que una parte de los restos están depositados en ese mausoleo. Así que desde Voz para el Cambio nosotros estamos en este día rindiendo tributo a los hombres y mujeres de la gesta del 14 de junio que vinieron por Constanza, Maimón y Estero Hondo. Cuando digo hombres y mujeres, porque una cosa es que los hombres vinieran con las armas en las manos, pero las mujeres se quedaron en diversos puntos apoyando ese acontecimiento. Eso trajo como consecuencia un despertar y marcó entonces la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que fue un dictador impuesto, apoyado siempre por los Estados Unidos. Así que Jacinto Ascensión, José Ismael, que trabaja con jóvenes, es bueno recordar que en esa inmolación vino Pablito Mirabal, que era un niño de 14 años, y se dice que era uno de los mejores tiradores que andaba peleando por nosotros, y que cayó preso. Nosotros hemos asistido a eventos donde ha hablado el comandante Delio Gómez Ochoa, quien estuvo preso aquí en nuestro país,
y no lo hemos oído decir que le ha quedado una laceración porque los opresores le daban así en los oídos y él ha quedado con un oído afectado de esa batalla. Ese señor pasó mucho trabajo en las cárceles dominicanas porque intentaron desmoralizarlo, lo atacaron para ver si se rendía, pero se mantuvo siempre, y por eso nosotros los dominicanos le rendimos homenaje a él y a todos los que fueron sus compañeros nacionales, extranjeros, porque nosotros hemos insistido en privado y público de que los hombres y las mujeres que dan su vida por una patria que no es la suya, a nuestro entender, tienen un alma de ángel, porque lo mueve el amor, lo mueve el progreso, lo indigna que una patria que no es la suya esté esclavizada. Y en el caso de él, que peleó en Cuba y peleó con nosotros, pues sus méritos, digamos, el comandante Delio Gómez Ochoa, sus méritos aún son mayores. Bueno, hay que resaltar que esta recordación estuvo dedicada a Delio Gómez Ochoa, que fue uno de los comandantes de la expedición, que estuvo encabezada por Enrique Jiménez Moya. Que había peleado en Cuba también. Sí, esa solidaridad ha sido mutua. A propósito de eso, entonces, tanto a él como a Mayovanex Vargas, que recientemente murió, sí, va nuestro tributo a este hombre también, que en 2 ocasiones se puso al frente para defender su patria. Hay que decir que la ironía de la vida es una cosa así tan grande. Mire, este joven que logró salvarse aquí de la... Habla de Pablito. De Pablito, sí, Mirabal, de estas manos criminales de Trujillo. Cuando llegó a Cuba, un tiempo después, murió fulminado por un rayo. Él llevaba una bota que tenía una parte de acero adelante, y eso provocó que cuando el rayo cayó, pues lo fulminó. Un joven con muy poca edad se metió en los problemas de defensa de su país en la Sierra Maestra, y venir también a la República Dominicana es importante. Yo debo decir, yo soy de una familia, no quiero, pero debo aprovechar, yo soy de Puerto Plata, de esa comunidad pues donde vinieron los expedicionarios del 14 de junio por Maimón. ¿Y usted ha ido a recorrer esa ruta? Claro, le he hecho, porque además 3 de los familiares nuestros fueron asesinados. Inmediatamente llegó la expedición, fueron secuestrados, presos, mejor, eso diría la tiranía, y asesinados. Fueron personas de clase media. La familia estuvo sometida. Sí, la familia, claro. Sí. 3, tanto mi abuelo, mi bisabuelo y un tío, ¿verdad?, de mi papá, que fueron asesinados. Mi papá no fue asesinado, estuvo preso ahí porque llevaba otro apellido. Entonces, él que estuvo en esos avatares de marchar, porque era una práctica. ¿Usted se creció oyendo hablar de eso? Claro, todo eso convocó en mí esa indignación contra el trujillismo, contra la injusticia, contra la libertad. Entonces, por eso yo he hecho una trayectoria de defensa de esos valores que sigo aún con estos años. A pesar de eso, cumplo años en el día de hoy. Y entonces, acumular un año más me da la posibilidad de seguir firme en la defensa de estas cosas. Vaya nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias. A buena hora, en buen momento. Entonces, pensando, José Ismael, como la República Dominicana tuvo un periodo luego de los acontecimientos que estamos analizando del 59, en la que quienes ascendían al poder eran, en el caso de Joaquín Balaguer, que fue formado en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces
eran escasos, o pudiéramos decir inexistente, el reconocimiento a los héroes de la gesta del 14 de junio. Y por eso, porque Pablito Mirabal murió joven, muy joven, podemos dar por establecido que no se le pudo hacer ningún homenaje nunca en el país, porque no se lo iban a hacer en los 12 años. Es verdad eso. Y tú sabes que a propósito de eso, no sé cómo se llamaría esa recompensa que ha hecho el Poder Ejecutivo, el país, a Delio Gómez Ochoa. Le ha dado una nacionalidad, sí, no sé si es privilegiada o cómo, para que nos edifique, en tributo de agradecimiento a eso. Esto forma parte, él forma parte de nuestra patria por su sacrificio. Lo que nunca he visto nada, ninguna calle, ninguna edificación en donde hayamos honrado a Pablito Mirabal. Sí, no lo hay. Creo que es una deuda que nosotros tenemos. No lo hay, es porque es como tú dices. Porque pienso que sobre todo aquí que hay una cartera de la juventud debía impulsarse, porque reconocer los méritos de los demás, eso no trae honra. No es mío eso, sino que eso existe, esa afirmación. No sé quién es el autor, pero es así. Yo pienso que, y básicamente, y ahora me la he cogido yo con Jacinto Sención, que es un líder que trabaja con jóvenes a través de la Iglesia Católica, en algún momento hay que reivindicar el trabajo, la obra libertaria de Pablito Mirabal en la República Dominicana. Tú sabes que es una concepción también de la gente que dirige, que los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente. Claro. Y por eso fue el sacrificio de este joven y de miles de jóvenes en su nación, en Cuba, y venir a tierras lejanas a inmolarse prácticamente, pues debe ser de reconocimiento. Es lamentable que la clase gobernante no reconozca, como usted dice, esos valores en este joven, y que en República Dominicana siquiera se le rinda ese tipo de tributo. Era un niño muy atrevido, porque en el libro La Victoria de los Caídos hay una cita del autor, porque Trujillo llegó a hablar con ellos. Sí. Y Trujillo en una le preguntó a Pablito Mirabal, ¿cómo me llamo yo? Y le dijo, el Chapita. Entonces, usted se imagina ese muchacho refiriéndose así a un hombre que... A un nombre despectivo. Sí. No es fácil. Eso es impresionante, sí. Entonces, nosotros pienso que ese es un ícono que debía promoverse en la juventud dominicana. Ahora yo quisiera aprovechar este día para preguntarle a usted, ¿usted cree que las razones por las cuales vinieron los héroes de junio a inmolarse por la libertad y la justicia, el programa que ellos levantaron, el Movimiento de Liberación Dominicana, ya pudiéramos darlo por superado? No, ese programa está intacto. Lo que pasa es que han variado, vamos a decir, no las causas, sino antes estábamos enfocados por la violación de Rafael Leónidas Trujillo de los derechos humanos. Era un abusador e inconsecuente, pero en este momento en la sociedad nuestra existen otras violaciones que, aunque no tienen la misma etiqueta que tenía este sanguinario que violaba mujeres, que mandaba sacarle las uñas a una persona viva, que humillaba, pero en la sociedad de hoy hay otras injusticias y otros atropellos en contra de la comunidad que merecen ser enfrentados con una hidalguía y con una fuerza parecida a la que trajeron, porque el nivel de miseria que vive la República Dominicana, aquí hay gente que tiene tan poca oportunidad para estudiar, para trabajar, para tener una vida digna, para tener un seguro médico. Aquí en este momento pudiera ser que haya gente con más niveles de esclavitud que antes, porque es que no, aunque que vivimos en una democracia, la gente no puede enfrentar
sus necesidades esenciales. Ahora sí hay libertad para que usted y yo y los demás podamos venir a este espacio y enumerar nuestros puntos de vista. Pero vamos a los barrios de esta ciudad, vamos a la Ciénega, vamos a los Guandules, vamos a los barrios de Primido, de Herrera, y usted va a encontrar mucha gente que no tiene cómo resolver los problemas del día a día, no puede. Y entonces, ante un cuadro así, nosotros consideramos que si lo que queremos es luchar por un pueblo que viva con dignidad, el programa de los expedicionarios está intacto. Así es. Hay que señalar otra cosa que quedó de esa dictadura. Mientras en América Latina los pueblos han logrado cosas importantes, presionar a sus gobiernos para que los opresores, los criminales que estuvieron en el poder en esos tiempos, las dictaduras, hoy sean sancionados a través de la justicia. En la República Dominicana fue todo lo contrario. A nadie se le sancionó. Y cuando se quiso hacer un pellizco así, pues tuvieron la posibilidad de salir rápidamente de las cárceles. Eso que asesinaron a la hermana Mirabal y a otros miles y miles de dominicanos y dominicanas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. En la República Dominicana nos han preparado, disque, para aceptar, para olvidar el pasado. No, el pasado no debe olvidarse. Nosotros debemos superar los odios, pero hay que cobrarle las andanzas malas de esta gente que estuvieron en los gobiernos afectando a la mayoría de la población. Entonces, todavía esa deuda no está resarcida en la población dominicana. Recuérdese, hay que seguir reiterándolo. Hay que decir que los continuadores de la tiranía en la República Dominicana, como usted señalaba, Juan, ahorita, no hubo cambios, sino que lo que hicieron fue readaptarse, acomodarse y darle continuidad a ese régimen. Por eso no hubo sanción. Por eso las políticas, las prácticas trujillistas persisten en la población dominicana. No hemos superado ese legado maligno de la dictadura, de ese latrocinio que estaba condensado en Trujillo. Hoy unos cuantos, tanto hablo de empresarios del sector privado y de políticos dirigiendo el Estado, siguen reproduciendo toda esa práctica malvada de robarse los recursos de la mayoría de la población y con acciones que no se corresponden, pero más que eso, han preparado todo el escenario para no caer preso. Y por eso el pueblo dominicano se ha empoderado a través de la Marcha Verde, reclamando no a la impunidad, no a la delincuencia que se ha desarrollado en los últimos años, antes y después de la dictadura de Trujillo. Lo que pasa fue, José Ismael, que aunque Trujillo desapareció físicamente, en nuestro país se siguió gobernando con los métodos con la escuela política que él había desarrollado. Y un discípulo eminente, porque hay que admitirlo así, Joaquín Balaguer Ricardo, fue quien se encargó de que el Estado dominicano siguiera operando con las enseñanzas trujillistas. Estamos pues llegando para el momento de pedir una brevísima pausa. Usted no se mueva, que Voz para el Cambio sigue con temas de trascendencia, hoy tratado con usted en la tranquilidad de su hogar. Vamos al cambio, regresamos de inmediato. Muchas personas evacúan 1 o 2 veces por semana y hasta menos, y piensan que están bien, porque siempre han sido así toda la vida y lo aceptan como algo normal. Grave error de graves consecuencias. El estreñimiento produce o empeora los siguientes problemas de salud: colitis o inflamación del colon, úlceras, hemorroides, divertículos,
pólipos, mal aliento, dolor de cabeza, acné, infecciones vaginales, infecciones del riñón, infecciones diversas, congestión del hígado, vientre abultado y obesidad, artritis, dificultad para dormir, hipertensión, cálculos renales y biliares, mala memoria, desinterés o impotencia sexual, caída del pelo, mal olor en los pies, manchas en la cara, quistes, fibromas, dificultad para concebir, cistitis, infección de la próstata, envejecimiento, defensa baja y hasta cáncer. Puricolon. Si usted tiene dificultad para evacuar sus intestinos todos los días, es porque padece de estreñimiento, que es la causa de múltiples trastornos de salud, como dolores de cabeza, mal aliento, problemas de la piel, infecciones y hasta cáncer. El estreñimiento contamina su sangre y promueve enfermedades de todo tipo. Evite complicaciones consumiendo Puricolon, solución natural a este grave problema. Tratados mis pacientes de la forma más natural con Puricolon, un producto que corrige el estreñimiento sin producir cólicos. Yo uso Puricolon para estreñimiento. Lo recomiendo porque no da cólico ni malestar estomacal. Yo me mantenía con mucho estreñimiento y con mucha infección en la orina, infección en los riñones, y después que bebo Puricolon ya no tengo ninguno de esos problemas. El Puricolon es un producto maravilloso, yo se lo recomiendo. Tenía todos mis problemas de estreñimiento y desde que uso Puricolon estoy de 15, se lo recomiendo. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Gracias, amigos, por permitirnos volver y permanecer ahí con nosotros. Mire, a José Ismael, persona que comparte el espacio con nosotros, hay que aprovecharlo porque su formación política y académica lo hace tener un gran dominio de los acontecimientos que se producen en el globo terráqueo. Pero hoy quisiéramos quedarnos, vamos a decir, en el patio y preguntarle a José Ismael que nos haga una panorámica de lo que ocurre en la actualidad en el Caribe. Nosotros que somos caribeños, Puerto Rico que termina de salir de una experiencia. José Ismael, hagan un enfoque para provecho de nuestros seguidores. Bueno, vamos a entrar al tema por Puerto Rico, por el Caribe, como dice, que ya es mucho más amplio, este pueblo que nosotros debemos nuestra identidad. Que nos ha apoyado mucho también en los momentos difíciles. Juan Bosch estuvo exiliado allí, Pedro Mire y Juan Isidro Jiménez Grullón. Y el origen de muchos. Me dicen que Juan Isidro Jiménez Grullón ejerció la medicina en los campos de Puerto Rico. Me lo confesó Ángel Moreta, que va a publicar unos 3 libros. Ese Moreta es que el fue sociólogo, fiscal. No, sociólogo de la UAS, ya. debe conocerlo, porque él está haciendo una compilación en los periódicos donde escribía Jiménez Grullón. Ya, tremendo, hizo una producción
interesante. Miren, el caso, gente como Iván de origen puertorriqueño. Ah, sí, correcto. La relación histórica que ha habido entre nuestros pueblos ha sido importante en el Caribe fundamentalmente. Recuérdese lo que fue la propuesta antillanista de crear todo un espacio de solidaridad, de intercambio entre nuestros pueblos, pero que en la medida en que el imperio impuso sus políticas de América para los americanos, aunque naciera en el siglo XIX, nos dividió, y hoy el Caribe está más lejos que nunca. ¿Ha dividido? Sí, dividido totalmente, aunque las comunicaciones nos permitan ciertos niveles de intercambio. La República Dominicana no es el país más conectado en el Caribe. De lo que hay. Nosotros estamos lejos de todos esos mecanismos de intercambio, solidaridad que hay en el Caribe. Pero ya ahí entra una política oficialista. Nosotros somos uno de los países que menos invierte en su gente, en la salud, en la comunicación. Así es, pero eso es fruto de toda una política neoliberal que se ha ido desarrollando. Bueno, ustedes saben la situación de Haití, que persiste con los grandes problemas. Tiene un gobierno que con Jovenal ahí, que ha desarrollado una política de no sumarse al coro de Estados Unidos con relación a Venezuela, como también ha sido la República Dominicana, que ha sido castigada, hay que decirlo aquí, por no apoyar las intenciones de Estados Unidos con relación a Venezuela. Recuérdese que vino el vicepresidente cuando se inauguró las nuevas instalaciones de la embajada. Usted, que es un hombre justo, saluda al gobierno de Danilo Medina en esa parte. Sí. Y además... Aquí tenemos que ser justos, porque este programa fue concebido conforme a los idearios Juan Pablo Duarte. Ser justo es el primer deber del hombre. Reconocemos eso, que el gobierno dominicano no se ha prestado a esa artimaña que Estados Unidos ha desarrollado contra Venezuela desde nuestros países. Pero que Venezuela es un país hermano de nosotros. Claro. Allá murió el padre de la patria. Así es, y cantidad de venezolanos vinieron aquí en la expedición del 59, y miles de dominicanos y dominicanas están viviendo en Venezuela. Están viniendo venezolanos aquí. Ahora, por ejemplo, sí, por la situación. Y se entienden de maravilla con nosotros. Así es, aunque muchos que están viviendo de esto del negocio informal no lo están pasando bien, porque en República Dominicana hay una crisis a pesar de ese crecimiento ficticio que nos viven vendiendo, de que somos lo máximo. El exiliado económico en cualquier parte del mundo sufre, porque llega sin nada a hacer un espacio. No, y más que eso también. Y entonces ellos han venido a un país que tiene problemas. Pero no es lo que dicen los organismos internacionales. Los organismos internacionales dicen que República Dominicana es la panacea de cómo es el crecimiento, la inversión, el desarrollo, la capacidad de endeudamiento, y nosotros sí la conocemos. Bueno, recientemente Puerto Rico estuvo celebrando, la derecha ahora está dirigiendo de nuevo, ha continuado la política esta de derecha, del acercamiento, de sometimiento a lo que son a lo que es el deseo histórico de esa derecha de ser un estado más de la Unión, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos se ha hecho de ese país, lo ha alienado, ha usado su territorio para contaminarlo, lo ha endeudado, y entonces ahora le impone una junta que es la que gobierna, que no es el gobernador. Yo creo que cabe el término de que lo ha quebrado. Sí, no solo que lo ha quebrado, usted pudiera decir otro término más popular, lo ha jodido a los puertorriqueños, y a nosotros nos han hecho entender, y a una parte importante de esa población, que no tienen futuro. Pero, y entonces, porque ellos lo han quebrado y ahora le están exigiendo que le paguen. Sí, ¿y quiénes fueron? Porque si usted humilla a una persona, le amarra los brazos, ¿y cómo le va a pagar? Sí, no más que eso, esa aceptación de una parte de los puertorriqueños ha sido por la alienación, porque mire cuántas personas votaron en un plebiscito que se hizo ahora, no vinculante, quiere decir que fue una decisión del gobierno de desarrollar este mecanismo de consulta, entre comillas popular, que no lo fue, pero sin el consentimiento ni la autorización
de los Estados Unidos. Eso no tiene ningún tipo de presión. Ahora, los grupos de derecha, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, sí le interesa presionar para que el Congreso pues conozca el caso. Puerto Rico está en una situación difícil. Los Estados Unidos no se van a meter a asumir este territorio quebrado. Por eso ha estado asumiendo su población. Un país con apenas algunas posibilidades para asumir políticas propias para los puertorriqueños, porque todo viene desde la metrópolis. Puerto Rico no produce nada para satisfacer las necesidades del pueblo puertorriqueño y tampoco para exportar. Sí, las corporaciones norteamericanas que fueron los dueños, que endeudaron el país, son hoy los que se benefician de esto. Pero hay que señalar que 3 millones de puertorriqueños que viven en la isla, que ahora están saliendo también en masa, solo 1 millón aproximadamente votó, en este caso, hablamos de una tercera parte, votó por ese plebiscito. Hubo una abstención importante en contra de este mecanismo para regresar la idea de que Puerto Rico siga siendo o pertenezca a la Unión. Esa es una realidad que los puertorriqueños tendrán que seguir desarrollando en la lucha por la independencia de ese país, y nosotros desde el nuestro debemos desarrollar la solidaridad con Puerto Rico como ha sido históricamente. Ese es un problema serio, pero hay otras realidades en el Caribe, el caso de otros países también del Caribe, del Gran Caribe, que han apoyado a Puerto Rico, como es el caso de Nicaragua, que le dio un espacio para que Puerto Rico, los independentistas, tengan un espacio donde expresarse y denunciar las atrocidades que se está dando contra ese pueblo, que han sido asesinados. Y tenemos recientemente el caso de la libertad de Oscar López Rivera, el preso que ha durado más años en la jergástula, si pudiéramos decir, del mundo, ¿no? Uno de ellos, 36 años. Ese es un mérito que nadie lo desea. Bueno, vaya, qué mérito, el mérito, es un mérito. Sí, el mérito está en la resistencia. Sí, y cómo este hombre salió de la cárcel. Claro, usted tener un pueblo que lo apoye, que le dice, estamos aquí esperando y vamos a continuar por lo que tú te sacrificaste, como lo hizo Mandela. Sí, correcto. Mucha dignidad. Claro. Entonces es un problema serio. Pero Estados Unidos también está sumido en la gran crisis que tiene el capitalismo con las políticas neoliberales, y llegar un comerciante, un empresario a dirigir los destinos de este gran imperio, el elemento fundamental en el mundo, le ha sido de gran dificultad, ha alterado todo un conjunto de situaciones internas en Estados Unidos que crean el problema, y ahora están hablando de la posibilidad de investigar a Trump por obstruir a la justicia en diferentes acciones. Se está cuestionando de que él se ha dedicado a favorecer lo que son sus intereses comerciales, no los intereses del país. Pero no olvide, no le crea eso, porque Trump está promoviendo un presupuesto militarista en los Estados Unidos. Trump está promoviendo la guerra en el mundo, y todos estos conflictos que se están dando son promovidos desde el eje central, que es el imperio norteamericano. Así de sencillo. Los problemas internos de ellos tendrán que resolverlos internamente, pero son los intereses de las grandes corporaciones que se reflejan también en nuestros países. La gira que hizo Trump ahora ha creado más dificultades. Miren, el Medio Oriente unificó una serie de países contra Qatar, un aliado donde ellos tienen una base militar que funciona para todo el Medio Oriente, y le han hecho un bloqueo a ese país, porque ahí el conflicto del Medio Oriente, Estados Unidos lo ha manejado con las potencias europeas, no solo Estados Unidos, hablo de Inglaterra, Francia, Alemania, todos estos países que fueron responsables de la situación de África y de la situación del Medio Oriente, han creado toda una serie de situaciones. Yo era de los que defendía que
en el caso de una posible conflagración mundial, yo decía que no, que ese conflicto podría ser regional, como estaba sucediendo en el Medio Oriente. Pero ahora se han dado una serie de acontecimientos importantes en la parte asiática. Los Estados Unidos, en esa visión geopolítica y económica, está presionando a los chinos fundamentalmente en esa región, porque han ido desarrollando políticas interesantes. Miren que en el caso del Medio Oriente, del medio ambiente, que ya pudiéramos conversarlo, esto de Estados Unidos de salir de ese gran acuerdo, los chinos han avanzado y saben que ellos son de los grandes aportadores al problema del calentamiento global, y que Estados Unidos es el segundo país que aporta a esa situación. Entonces han agitado, azuzado un conflicto en la península coreana. Saben que a partir de la Segunda Guerra Mundial se produjo ese conflicto, siguió y dividió Estados Unidos, las dos Coreas, como también lo hicieron en Europa con el caso de Alemania del Este y la Alemania occidental, oriental y occidental. Entonces nos promovieron a nosotros de que los muros, era ese muro de Alemania, y que cuando se cayera lo promovieron tanto que fue un ejemplo. Pero no, el imperio y los imperios a nivel de la historia han promovido lo que son los muros. Ustedes conocen el muro de Jericó, Estados Unidos con el muro, que fue parte de la política que vendió Donald Trump con México. El caso de unos políticos sectarios, dogmáticos, de derecha en la República Dominicana, que estuvieron promoviendo el muro entre República Dominicana y Haití, que hoy por suerte no tienen esa vigencia, porque el dinero le hacía tanta popularidad en los medios de comunicación. No sé, Ismael, los promotores de ese muro en la República Dominicana nunca han tenido fuerza como para imponerse. Son voces agoreras. Yo pienso que eso es un discurso. Inclusive no creo que los exponentes de esa idea sientan lo que están predicando. Y no, yo creo que ellos tienen mucho peso en la sociedad dominicana. Son grupos que tienen una presencia importante en el poder. Hay un partidito bisagra que sus líderes son de los promotores de eso, que cada vez que se someten al escrutinio quedan por debajo de cero. Así que yo no le tengo... Para mí eso tiene poca trascendencia. Sí, inclusive... Pero no es el voto popular lo que decide eso, ni su presencia en la población. Sí, pero que no tienen prestigio, porque, por ejemplo, hay gente que ya yo no lo veo en televisión, porque tienen un discurso desacreditado. Cada vez, a donde ellos se meten donde hay dinero. El discurso... Han estado en los departamentos de ética, pero siendo directores de esa cosa, el país se lo han robado y nunca han dicho nada. Sí, porque ellos forman parte del engranaje del sistema. El descrédito no es solo de ellos, sino es de la cofradía política en la República Dominicana. Afortunadamente, los promotores de ese ideal no tienen aceptación popular. ¿No tienen? Porque están desacreditados. Yo no sé qué puede ser aceptación popular, si es sacar una cantidad de votos o ser una fuerza importante en lo que es la sociedad dominicana, el sector conservador que ellos encabezan. Bueno, yo no me voy a meter a discutir con usted. No, jamás. Yo estoy aprendiendo. Conceptual. No, porque que los procesos van definiendo cosas. Sí. Aunque resuelven poco en la República Dominicana, que a veces se imponen determinada gente que no deben ser, pero usted va mirando, mira, este no creció, cada vez que se somete sale humillado, porque cada vez que van a un proceso sacan menos votos. Claro, pero si no tenían todos los recursos que le dé el poder en esta ocasión. No, pero yo no. Pero, porque usted no puede medir. Yo fui aspirante a una nominación que tenía ahí como diputado, y cómo podía yo competir con todo el dinero del mundo que había ahí en la zona. Usted se ha dado por aludido sin necesidad, porque usted no es de los promotores del muro. Y yo me estoy refiriendo a los promotores del muro entre Haití y la República Dominicana. Pues yo lo que quiero resaltar es que el dinero y el poder le proporcionan a esos grupos tener un nivel de vigencia en la sociedad.
Hoy hay que hablar por su nombre, que es la Fuerza Nacional Progresista. Ahí también está el grupo de Luis el Gallo. Hablamos del vincho y de los vinchos. Ustedes no ven que los medios de comunicación... Usted me está hablando de una gente que cuando tienen una actividad hacen una banderola grande para aparentar que llevan mucha gente con 10 motores. No tienen dinero para alquilar motores. Ellos tienen todo dinero, eso, pero que el pueblo dominicano no lo digiere porque son indigeribles. No tanto así. Más claro, no lo quieren porque el pueblo lo rechaza cada vez. ¿Quién aplicó la medida esta migratoria en la República Dominicana? ¿Quiénes son los que promueven que la migración de tanto de otros países ahora, como de Haití? Hay gente, son la gente del usted gobierno. Está hablando de uno que dirigió ahí en migración. Pero son gente que salen sin mérito de los sitios. ¿Usted ha vuelto a mencionar ese nombre? No crea, los méritos se los da el mismo sistema. No, hay que ganárselo. Le da condecoraciones. Mire ahí de lo que están sometidos a la justicia ahora, que gente que fueron condecoradas por el Poder Ejecutivo. Porque así son. Ellos tienen dinero para lavarse la cara. Cuando en las redes sociales ponen a un mandatario de la nación condecorando a un delincuente, ¿qué usted cree que cree la gente? Bueno, es que es un trabajo. Cuando apareció un presidente con este puertorriqueño que era un narcotraficante, con el de la Torre Atiemar, cuando aparecen esas fotos, ¿qué usted cree que piensa la gente? Bueno, en principio, porque esa fue una forma de lavarlo. Lo único que se descubrió... Que son unos sinvergüenza los que están gobernando. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que usted cree que Juan Boy va a permitir reunirse con un delincuente? A tirarse fotos. Sí, bueno, él trató de curarse de que no fuera así. Juan Boy era un hombre que es rebelde en eso. Es rebelde, es lamentable que el legado de Juan Bosch no tenga vigencia hoy en la República. Dígalo claro, sus discípulos, los que han sido poderes son unos sinvergüenzas. Vamos a hablarle claro, porque eso es vos para el cambio. Decir las cosas como son real. Pero él hay un presidente que reunido con un narcotraficante y las fotos están ahí. Porque no lo estamos inventando. Sí, pero hay que decir que esa es la clase política que hemos tenido en los últimos años que se ha dedicado a eso. Porque no nos vayamos lejos, que no es un problema de Leonel. Yo no quiero que usted vaya a decir que esa es la que no merecemos. No, jamás. Bueno, porque dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece. No, jamás. Y ni que Dios tenga que ver con eso. No le adjudiquemos todo este desastre a cosas que no tienen que ver con la realidad. Pero hay que decir que es una práctica que ha heredado el pueblo dominicano, que esos grupos políticos que han estado ahí han reproducido todas esas cosas de fraude, de delincuencia. Bueno, me recuerda a la que... Eso es por eso que... inconducta. Usted es un hombre inteligente, está actualizado. No, estoy bebiendo de la fuente. Entonces, señores, ver cómo le lavan la cara a todos estos grupos mafiosos y nos lo presentan. Esa es la palabra, entonces, porque han vivido del pueblo dominicano en base a mafia. Así es. Entonces, la República Dominicana en ocasiones ha quedado mal parada con prácticas de apoyo a cosas que no se corresponden con nuestro espacio insular, peninsular o nuestro continente. Entonces, obedeciendo a esa política rastrera, para mejor decir, de nuestros gobernantes, de vivir apegados a que nos den cositas para entonces que nos reclamen, porque los políticos nuestros están, una parte importante de ellos están chantajeados por los Estados Unidos, le tiene su expediente ahí guardado, a muchos de ellos, ahí que no pueden abrir la boca. Y a propósito, ha estado circulando en estos días, usted que es un hombre que tiene muchas informaciones, de que le han quitado la visa casi a 30 dominicanos. Sí, los Estados Unidos no acostumbran, cuando quieren lo sueltan por debajo, ellos tienen su mecanismo para que la gente se entere y cuando quieren desacreditar. ¿Son deshonestos en los Estados Unidos? No, porque es parte del chantaje que le hace a sus socios. Sí, pero el que vive de chantaje es deshonesto. Eso es verdad, pero deshonestos son estos tumbapolvo que se dejan chantajear asumiendo prácticas incorrectas, en ese caso. Por eso ustedes ven cómo gente con mucho nivel en nuestro país tienen que estar apagados, porque están ahí, le han suspendido la visa a uno, a otros se la han cancelado. Eso hace ese país,
¿verdad? Ese es el derecho también, es la soberanía de los Estados Unidos, puede hacer eso. Ellos son espléndidos, eso lo han usado también para desarrollar políticas de contrainsurgencia en los pueblos. Mire cómo de Salvador permitieron que miles de salvadoreños fueran de ese país a Estados Unidos, como también de República Dominicana después de la Guerra de Abril. Cantidad de jóvenes inquietos, de poblaciones emblemáticas, como es el caso de San Francisco de Macorís, le dieron visa por un tubo a toda esa gente, lo deformaron. Hoy son grupos en Estados Unidos que nos desacreditan por su práctica. Está envilecida esa provincia que fue tan pionera en las luchas. Hay que reconocer que aún ese trabajo de alienación que ha hecho tanto el Estado Dominicano, hay que verlo así, con su gobierno y las políticas de intereses de los Estados Unidos, no ha sido suficiente. Ahí hay una llama permanente, y el ejemplo de eso fue la participación de ese pueblo de la región en la Marcha Verde para condenar a los ladrones, es decir, sindicarlos como lo que son, y contra la impunidad. Ahora, usted no le llama a la preocupación que el gobierno, el presidente de nuestro país no ha abierto la boca para decir pasa esto, yo voy a explicar lo que ha pasado? Soy simple y llanamente, no, yo no recibí dinero. Yo creo que dentro de los discípulos es una contradicción de la historia de Joaquín Balaguer. En la práctica, Danilo Medina aparece como sobresaliente. Por encima de Leonel. Tiene más recursos, aunque no exhibe esa oralidad de Leonel Fernández. Es un político frío, tipo Balaguer, silencioso. A veces aparenta que le huye a las masas, y aunque el país está ardiendo, él se ha quedado cada domingo con su visita sorpresa, y por ahí, porque un político sagaz como él siempre está tratando, cuando hay una situación complicada, de ver cómo tumba lo del momento con un impacto de él. La suerte es que lo que ha ocurrido tan grande en nuestro país, con el enjuiciamiento de todas estas personas, que hay analistas que sostienen que eso se está impulsando por dos razones fundamentales. Primero, porque explotó fuera, y segundo, porque el pueblo está en las calles reclamando sanción, básicamente. Entonces, Danilo le saca el cuerpo a todo esto y no fija una posición, porque si eres un gobernante que está trabajando por moralizar la actividad pública, él debía pronunciarse y compartir, porque hasta Joaquín Balaguer, que con su silencio lo rompía cada tarde cuando iba a caminar al mirador trajeado, pero este es un hombre que no declara, no dice, uno no sabe por dónde es que viene. Pero lo que se infiere es que en este momento el sector gobernante está en un momento... Pero ahí tiene gente que habla por él, como el caso de Felucho, que salió a decir, no, ahora quisieron tumbar, ahora metieron un tema nuevo. Felucho lo que dijo fue un disparate. Un disparate, pero él dijo que se lo dijo Danilo. No, porque el que manda, si él es tan poderoso, él debe hablar ahora, porque ahora que su pueblo quiere oírlo, y más ahora que hay posibilidad de someter mucha gente que ha robado. Y entonces el gobernante de una nación es quien debe estar al frente de cualquier actividad que tienda a renovar la política en su país. Entonces, si todo ese dinero que ha ido a los bolsillos de los particulares llega al bolsillo del Estado, ¿cuántas casas no podemos hacer con eso? Y oímos un analista que dijo que eso superarían las 4.000 viviendas que se pueden hacer para dominicanos que no tienen casa en este momento. Bueno, pues una cosa, eso podría ser una cantidad de viviendas, pero es la continuidad de que se puedan hacer siempre muchas viviendas en la medida en que cortemos ese ombligo. Usted sabe que es una crisis para los dominicanos, claro, sí. Falta de un techo. Ahora, yo siento, ese es un derecho humano,
porque a nosotros nos han vendido que los derechos humanos o el derecho o la democracia es hablar en los medios de comunicación y uno aparece en un cuadrito pequeñito y nadie lo lee, entonces ya eso es democracia. Lo que ¿no pasa verdad? fue, José Ismael, que hace poco tiempo en la República Dominicana, por ejemplo, a Peña Gómez le prohibieron hablar por tribuna democrática. Es decir, y a Iván Rodríguez, a Fafa Tavera, a Narciso Isaconde, eran personas que no podían hablar por los medios, porque los 12 años de Balaguer se lo permitía. Entonces yo pienso que es hasta aceptable que en la República Dominicana haya un sector que piense que ya eso es un derecho, porque es que hace poco eso se prohibía. Sí, pero esa ha sido la presión y la lucha del Claro, el pueblo es que ha conquistado esto. Claro, porque para nosotros estar, usted y yo estar aquí, fueron sacrificados Orlando Martínez, Narciso González y otros como ellos. Sí, indiscutiblemente, pero hay que ver que la clase que ha gobernado tiene corporaciones de emisoras que todo eso lo distorsiona. Claro. Tanto de emisoras de televisión como de radio. No para el cambio, ante esta concentración y otros programas de esta línea, aparecemos en medio de ese torbellino como insobornable. Así es, no aceptar todas esas prebendas que ofrece el gobierno y también, ¿por qué no?, otros grupos nos permite tener esta libertad de cuestionar todas estas cosas. José Ismael, resuma, porque nos están presionando. Yo ya. quisiera concluir con una información que aparece en los medios que es tan esperada, que es el ministro de Educación anuncia que van a nombrar aproximadamente 4.000 docentes, eso ahí está todo lo que es personal para el sistema educativo dominicano. Eso es importante. Ojalá que el gobierno, pues están hablando de prácticamente temporero, porque muchas de ellos que están laborando en los centros, su contrato se ha vencido y no se lo han renovado. Entonces llamamos al ministro a que le preste atención, que toda esa gente que ya estaba en el sistema sean nombrados para que muchas escuelas pues puedan seguir funcionando. Inaugurar un cascarón no es suficiente, hay que meter todos los recursos para que esa institución o centro escolar funcione. Esa es una noticia agradable y baja tensión en los conflictos que se estaban dando tanto con el Magisterio Nacional. Hay que señalar que los maestros en todas partes ahora están reclamando, como es el caso de Colombia, es en las calles, es el caso de Chile, Brasil, Argentina, pero en Venezuela los profesores no salen a protestar por el problema educativo, porque el Estado está defendiendo lo que es la educación incluyente. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Con eso yo quisiera dejar en esta mañana para que gracias José Ismael. En esta primera parte, Juan Francisco y José Ismael hemos cumplido. Ya viene Jacinto Ascensión con otras informaciones muy interesantes. No se mueva. Muchas personas evacúan 1 o 2 veces por semana y hasta menos. Y piensan que están bien, porque siempre han sido así toda la vida y lo aceptan como algo normal. Grave error de graves consecuencias. El estreñimiento produce o empeora los siguientes problemas de salud: colitis o inflamación del colon, úlceras, hemorroides, divertículos, pólipos, mal aliento, dolor de cabeza, acné, infecciones vaginales, infecciones del riñón, infecciones diversas, congestión del hígado, vientre abultado y obesidad, artritis, dificultad para dormir, hipertensión, cálculos renales y biliares, mala memoria, desinterés o impotencia sexual, caída del pelo,
mal olor en los pies, manchas en la cara, quistes, fibromas, dificultad para concebir, cistitis, infección de la próstata, envejecimiento. Seguimos, amigas y amigas, en su espacio Voz para el Cambio. Qué bueno tener personas aquí en este espacio como Ismael, como nuestro amigo Juan Francisco de la Rosa. Un saludo a nuestro director Alfonso Torre, a Jaime Meléndez y a Jordania Ureña, que son parte del equipo, del staff de su espacio Voz para el Cambio. Hoy jueves, vamos a decir así, de fiesta, pero de fiesta para una población importante que es la población cristiana a nivel mundial. Y cuando hablamos de la fiesta de Corpus Christi, Cuerpo del Señor, es una fiesta que ya tiene años, más de 800 años de historia, empezando ya en la Edad Media, en el 1208, cuando una mujer empezó de ver eso como algo importante de poder venerar, de reconocer lo que es el cuerpo de Cristo. Fíjense que en el tema de la liturgia católica cristiana es muy importante el tema de los sacramentos, y el sacramento de la Eucaristía es uno de los sacramentos más importantes de los católicos, de los cristianos, y más porque en esa celebración que se hace cada día más los domingos, se conmemora lo que es esa última Pascua, esa Pascua del Señor, cuando Cristo resucitó. Desde ese momento hasta el día de hoy, cada cristiano, cada católico celebra esa fiesta. Luego, esa fiesta ya en el 1246 se empieza a hacer lo que se llama la primera liturgia en una diócesis en Bélgica. Pero ya en el 1200, vamos a decir así, 63, a partir de un acontecimiento que se da en Italia, es que se empieza a ver la fiesta con importancia. Y un año después, en el 1264, es que el Papa Urbano IV instituye a nivel mundial lo que es la fiesta que hoy celebramos de Corpus Christi, Cuerpo del Señor. Y ya en nuestro país, en lo que es la República Dominicana, ya esa fiesta, ¿quiénes la traen? Vienen los españoles, ya con el descubrimiento en el 1492, y de ahí empiezan las primeras iglesias a celebrar lo que es la Eucaristía. Así que aquí en el país, felicidades a los católicos, y que hoy jueves, que la gente lo coge como también día de fiesta, la gente lo pueda pasar con su familia, lo pueda pasar descansando, y la gente que es católica, que va a misa, que celebre esta fiesta tan importante de lo que es el cuerpo del Señor. Y siguiendo, amigos y amigas, con este espacio, ver lo que ha sido acontecimiento importante en esta semana. Celebrar ayer la gesta, 58 años de lo que es el desembarco de Maimón Estereón, y todo lo que es el 14 de junio. Eso nos lleva a nosotros como dominicanos y dominicanas a tener también fiesta, de reconocer a grandes héroes que lucharon, que vinieron a defender este país de una dictadura de Trujillo. Y con todo eso hemos tenido una semana también con muchas actividades en el país, y así le damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel Cueva, que sí sabe más que yo de todo esto. Manuel, bienvenido a tu espacio Voz para el Cambio. Buenos días para Voz para el Cambio, y buenos días a los televidentes de este espacio Voz para el Cambio. Celebrando entonces el día de hoy, los católicos celebran el cuerpo de Cristo, la sangre del Señor, para todos los católicos. Y más que una celebración, yo pienso que sería también un día de que la gente reflexione sobre lo que está pasando en su entorno, lo que está pasando, y cómo ser un mejor país y un mejor ser humano, sobre todo. Ayer celebrábamos el 58 aniversario de la gesta de Maimón y Esterohondo, fecha en que los dominicanos y dominicanas debemos recordar y admirar el ejemplo de estos hombres
y por qué no de estas mujeres, porque entonces tenían familiares, tenían madres, tenían esposas, que lo dieron todo para que hoy los dominicanos podamos gozar, si se quiere, de las pocas libertades que tenemos, ¿sí? Y de otras que hay que ganar. Una de estas celebraciones que a mí me pareció importante, y siempre he dicho que honor a quien honor merece, era Adelio Ochoa. Le dieron un reconocimiento el partido, el MIU, Partido de Izquierda Unida. El domingo pasado se hizo un evento importante y se reconoció a la figura en vida, ¿ves? Y eso fue muy importante. Realmente yo me sentí muy identificado con esa celebración, y es una más de tantas celebraciones que se ha hecho en el transcurso de este acontecimiento, de lo que ha sido 58 años de lo que es ese desembarco en Maimón y Estéreo Hondo. ¿Qué te pareció a ti ese reconocimiento a Adelio Ochoa? Bueno, uno más de lo que se le han hecho y de lo que merece Adelio Ochoa, y hay que decir que es un reconocimiento bien ganado, porque en esta sociedad donde hay mucha simulación, un reconocimiento a una persona como Adelio Gómez Ochoa es algo importante, es decir, porque aquí se hace mucho reconocimiento a gente que no lo vale, a gente que su trayectoria de vida y sus acciones dejan mucho que desear a la sociedad, y reconocer a Adelio Gómez, a un hombre que brindó y vino al país en pos de la libertad, sabiendo los riesgos que eso conlleva, enfrentar un tirano como Trujillo, una dictadura cruel, sanguinaria, es un mérito, y el mérito de estar vivo y de ser coherente con lo que se piensa es motivo de regocijo para los dominicanos. O sea, la sociedad dominicana se siente en deuda con este hombre, Adelio Gómez Ochoa, y con los hombres y mujeres que organizaron la expedición del 14 de junio. Manuel, pero ¿cómo pasar de estos reconocimientos a estos ilustres? Algunos ya fallecieron, que murieron, asesinados, otros en el tiempo y algunos que están vivos. ¿Cómo pasar de reconocimiento a poder ver a esta figura como ejemplo y que se pueda ser mérito de querer imitar en la acción, en todo lo que tiene que ver con el tema político dominicano, de ver a esta gente como mentor, de poder luchar, trabajar para tener un país por lo que ellos luchaban, un país libre, independiente, pero un país también de que pueda asistir, de que pueda como espacio de progreso, de desarrollo en todo lo que implica esos derechos humanos? Tú sabes que la sociedad de hoy es bastante compleja, y estos, lamentablemente, estos ejemplos son lo que menos se venden. El ejemplo de hoy en día y el que se le vende a la juventud es el contraejemplo, como vamos a decir. O sea, hoy en día esta gente no se ve como gente exitosa en la vida, aunque realmente son exitosos. Hoy en día el éxito depende de qué dinero tú tengas, de la jipeta que tú tengas, de lo que tú puedas exhibir. Pero esto no es éxito. O sea, hay que decirle a la sociedad dominicana y hacerle entender que el éxito es otro. El éxito es rendir un ejemplo a la patria, servirle al país. Como decía Martí, la patria es ara y no pedestal, se le sirve para servirle, no para servirse de ella. Y entonces esto choca muchas veces, porque los hombres y mujeres que hacen vida pública muchas veces en la República Dominicana utilizan la patria para servirse de ella y no para servirle. Entonces estos hombres y mujeres, y en este caso Adelio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal, Mayobanet Vargas, Poncio Pausaleta y otros que vinieron en la expedición del 14 de junio, sirvieron a la patria. No se sirvieron de ella, le sirvieron a la patria lo que los hombres y lo más valioso que tienen los hombres y mujeres, que es su vida. Derramaron su sangre y con su ejemplo nos dieron a todos no solo libertad, sino esperanza de que es posible un país mejor. Y en esos afanes miles
y millares de dominicanos se encuentran hoy en día reclamando un país mejor, una patria libre de corrupción y libre de impunidad. Yo pienso que eso sembraron una semilla que estamos hoy cosechando y que seguiremos cosechando con el ejemplo y con la unidad de los mejores hombres y mujeres de este país. Que nuestro país, un país, vamos a decir así, nuevo, porque hablar de 1844 hacia acá, realmente nosotros somos una nación nueva, pero ya empezando con ese ilustre padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y todo lo que conllevó a lo que es los padres de la patria, Sánchez Mella, pero luego poder ver la figura de Luperón, de Espaillá, de poder ver la figura del mismo Pedro Francisco Bonó, luego llegar y conocer lo que fue ese gran ilustre Eugenio María de Hostos, luego ver la familia Ureña, Pedro Enrique Sureña, profesor Juan Bosch, pero ver la figura de Manolo, de Camaño. Realmente nosotros hemos tenido hombres realmente que son ejemplos a seguir, que hay que verlo como una oportunidad de que sí se puede, con unos ideales bien claros, bien definidos, y gente realmente con un amor a la patria, con un amor al país, a su gente, a todo lo que es y lo que identifica a uno con ser dominicano. Y como hoy día esos hombres solamente están en nombre de calles, en esperar acontecimientos y celebrar lo que fue su natalicio, su muerte, pero luego eso no repercute realmente en que pueda crear en la nueva generación de dominicanos y dominicanas realmente de poder crear una nueva cultura política en el país, en todo lo que implica todo el tema de derecho, y caminar hacia un país de bienestar realmente que pueda favorecer a los dominicanos y a las dominicanas. ¿Qué es lo que está pasando, Manuel Cueva? Que realmente no se logra dar ese paso y de reivindicar a estos hombres y también mujeres que han luchado para que este país sea un país de vanguardia, de libertad y de prosperidad. Mira, tú sabes que en la República Dominicana, como país subdesarrollado, los déficits en educación son bastante amplios. Yo pienso que este pueblo hay que educarlo. Educarlo no en el sentido de petrificar a los líderes, a los hombres y mujeres que han dado su vida en pos de un mejor país, sino de enseñarle a las futuras generaciones y a las nuevas generaciones y a las presentes generaciones que esos hombres y mujeres eran hombres de carne y hueso como nosotros, no ponerlos en un pedestal allá tan alto que no lo podamos tocar, sino de que esos hombres y mujeres eran gente de carne y hueso como nosotros, gente que tenía problemas, pero gente que decidió movilizarse, dar su ejemplo por un mejor país, y que eran jóvenes, porque la República Dominicana es un país joven, la población dominicana es una población joven, y yo pienso, fundamentalmente, que mucha gente lo hace por desconocimiento, y también hay gente, hay que decirlo, que lo han sometido al estado de creer que no puede cambiar el país, y es con toda una política dirigida de las clases dominantes en la República Dominicana, y eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo con organización, pero con educación sobre todo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo que a esa población joven que está ahí, que va desde los 16 años a los 25, que son la parte productiva, que son los que pueden dar el cambio, que pueden ser otra alternativa realmente para que podamos tener dentro de la sociedad dominicana un relevo generacional, pero sobre todo apoyado con estos ideales de estos grandes hombres que ha parido la patria? Bueno, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, estamos haciendo algo, porque programas como Voces para el Cambio contribuyen a eso, a la educación popular de esas grandes masas, pero también del trabajo de las organizaciones, tanto de organizaciones de base de la iglesia como organizaciones populares. Entonces hay que ir al pueblo
y aprender del pueblo, o sea, porque muchas veces creemos que vamos a educar al pueblo y el pueblo también tiene que enseñarlo. O sea, yo creo que el intercambio con el pueblo es vital y es importante, o sea, porque no solo vamos a enseñarle, sino a aprender, porque este pueblo tiene grandes virtudes y tiene grandes, pero esos ejemplos no son lo que se venden, o sea, pues nosotros debemos ir colocando, vendiendo los grandes esfuerzos, porque este pueblo se levanta todos los días a las 5 de la mañana, millares y millones de hombres dominicanos, a trabajar, a rendir su esfuerzo, a dar el mejor ejemplo, y lo que vendemos son los malos ejemplos. Entonces yo pienso que no, que hay que seguir, o sea, y hay que vender lo que es el pueblo dominicano, un pueblo bueno en su esencia, un pueblo trabajador, un pueblo que lucha diariamente por salir en el estado de pobreza y de sumisión en que lo han sumido. O sea, muchas veces la gente se le vende la desesperanza de que esto no es posible cambiarlo, de que no es posible cambiarlo y hay que cambiarlo y es necesario cambiarlo a partir del trabajo, de la educación, de vender los buenos ejemplos y de que los hombres y mujeres que han dado su vida no la dieron en balde, que siempre es posible y que vale la pena luchar y que hay que luchar por un mejor país. Uno ve dentro de las organizaciones que tenemos en el país, desde el Estado mismo, pocas iniciativas realmente que promuevan en el tema de los jóvenes a poder conocer realmente, primero, estos grandes hombres que ha parido la patria, pero sobre todo cómo promover en los jóvenes de poder interesarse realmente por los problemas sociales que tenemos en el país y cómo trabajar realmente de reivindicación, de exigir políticas públicas de juventud que puedan realmente que ayudar a esos jóvenes a insertarse, a poder luchar por sus derechos, por sus problemas en las comunidades. Son pocas las instituciones que conozco, del Estado no conozco ninguna, pero ahí tenemos ahí en los barrios de Guachupita, Gualey, La Cañita y los demás barrios cercanos. Ahí está el Centro Copadeva, que son organizaciones comunitarias, sí. Y ellos tienen una propuesta interesante de formación, formando a más de 200 líderes juveniles para que esos jóvenes puedan conocer, primero formarse en liderazgo, y todo lo que implica liderazgo mirando a estos referentes históricos, pero sobre todo también que aprendan a tener herramientas de conocimiento, de que puedan hacer análisis concreto a partir de su problemática social y que ellos puedan exigir lo que son las políticas públicas de juventud y más que afectan su vida. Entonces cuando uno ve iniciativas como esa de Copadeva con estos jóvenes y más con ese proyecto jóvenes que inciden en política pública, entonces eso va a ayudar a ver que se pueden hacer muchas cosas y que tenemos que ir imitando a procesos como eso. Pero fíjate, eso es Copadeva, que es una institución de la misma comunidad y pequeña, pero ahí el Estado y las demás instituciones en que están para poder incidir y coger esos proyectos como modelo y seguirlo trabajando en las comunidades. Yo creo que por ahí que deberíamos dar la iniciativa de dar pasos contundentes realmente para que esta generación de jóvenes puedan conocer y puedan realmente empoderarse y formar parte también de las transformaciones que necesita este país. Pero siguiendo un poquito de todo lo que ha sido estas celebraciones de los 58 años de lo que es esa gesta de Maimón Estéreo Hondo, yo sé, Cuevas, que han tenido actividades recientemente para que tú nos puedas un poquito hablar de ese seminario que están haciendo a nivel internacional en el país y qué implica eso como medida, pero sobre todo como oportunidad de ese espacio de reflexión y ver un poquito más allá. Sí, sí. Ahora, bueno, que mencionaste a Copadeva, que es un grupo popular, hay que decir que este domingo los grupos populares y las comunidades cristianas de base, especialmente las parroquias de Guachupita y Gualey, tienen una actividad que es una especie de marcha, y es marcha verde contra la corrupción y la impunidad, pero son una actividad barrial, o sea, donde se van a juntar las feligresías de esas dos parroquias y van a marchar porque esas dos parroquias contra la corrupción y la impunidad y una serie de medidas reivindicativas que tienen esas comunidades que son las cosas que no salen pero que la gente hace.
Pero también el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo tiene un seminario internacional de movimientos sociales donde discutirán una serie de temas como el nuevo sujeto social, que era una conferencia magistral que dará el sacerdote Pablo Mella. Discutirá sobre la problemática de género, medio ambiente y juventud, además de discutir un análisis interesante. Tendrán dentro de ese seminario habrá una discusión interesantísima sobre el movimiento Marchas Verdes, un análisis y perspectiva y hacia dónde va el movimiento Marcha Verde. O sea, venderán también dentro de ese movimiento. Se estará analizando movimientos sociales, por ejemplo, del sur de África. Se hablará en Estados Unidos lo que es el movimiento social, Venezuela, República Dominicana y Haití. O sea, y es interesante, o sea, porque dentro de la dinámica de luchas sociales y reivindicar el ejemplo, te digo, de la educación, tiene que haber un componente de la discusión y aprender de otras experiencias, porque la República Dominicana en este momento histórico se encuentra en una coyuntura interesante, en donde la gente está discutiendo, donde la gente está luchando, donde la gente quiere un mejor país, pero eso se hace a partir de actividades como esta, y es interesante que los grupos populares, y ya mencionaba han tenido una dinámica de educar a la gente en exigir sus derechos. Es decir, el Estado no te regala nada, el Estado tiene obligaciones que tiene que cumplir para con la sociedad. O sea, cuando el Estado empieza a regalar las cosas con políticas asistencialistas, no saca a la gente de la pobreza. Entonces es interesante que el Estado, que la gente empiece a exigirle al Estado que cumpla con la política pública, que en realidad son las que sacan a la gente de la pobreza y le da mayor bienestar, pero que la gente entonces empiece a exigirle al Estado que sea transparente a la hora de invertir los recursos, que invierta los recursos en el activo más importante que tiene una nación, que son sus seres humanos, que son sus hombres, que son sus mujeres, sus niños, sus envejecientes. Entonces el Estado está para eso, y los que dirigen el Estado entonces tienen una obligación de dirigir los recursos con pulcritud, pero también de bien invertir los recursos para el bien de todas y todos los dominicanos y dominicanas. Y creo que la sociedad dominicana, en mala, esa clase juvenil, lo que pide realmente es que se le dé oportunidades para poder formarse bien, oportunidades para poder tener un trabajo digno, oportunidades para poder caminar en libertad, sin violencia, oportunidades para desarrollarse como persona. Y creo que ahí está en todo lo que es el tema de derechos, sujeto de derecho. El ser humano, hay unos derechos fundamentales que tenemos que tener garantizados, y cuando eso se nos niega, entonces ahí viene que todo el tema de la desigualdad, todo el tema de corrupción, porque es muy bueno gobernar un Estado metiendo al país en deudas que son impagables. Es bueno gobernar así con préstamos. Es bueno gobernar un país de poder, y eso ha sido casi todos los gobiernos, de ser clientelista, de mantener al pueblo sometido a lo que son funditas, a lo que son bonolú, bonogá, a dar dádiva, donde el pueblo lo que necesita es, con esa, y más un pueblo joven como lo que es la República Dominicana, con esa capacidad de fuerza, de trabajo, de poder impulsar todo eso. Sin embargo, tienen esa fuerza de trabajo ahí rezagada, esperando que el Estado, que el gobierno le dé algo, dádiva realmente, y eso ha sido lo que es una filosofía y una cultura de todos los gobiernos en la República Dominicana. Y creo que tenemos que cambiar eso, Manuel, para poder realmente seguir avanzando y poder construir esa patria como la que ideó Duarte, pero con unos fundamentos realmente bien establecidos, y que ayudan a que una nación pueda echar hacia adelante. Como palabra ya final, porque el tiempo se nos va, ¿qué nos dice a esos jóvenes, Manuel, que están ahí para...? Bueno, diremos primero el trabajo digno, o sea, que la gente pueda trabajar, pero que pueda trabajar dignamente y con lo que gana vivir dignamente.
Es decir, ya para terminar, solo lo dejo con la frase del patricio Juan Pablo Duarte, cuando dijo: trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nosotros mismos y para nuestros hijos. Así mismo. Bueno, amigas y amigas, darle las gracias a ustedes por seguir en este espacio Voz para el Cambio. Recordar que esto siempre es una ventana de oportunidades, una ventana donde se pueda ir construyendo desde una visión social, pero de una parte objetiva. Y creo que todas las personas que participamos en este espacio estamos muy claros realmente del rol y del papel que nosotros debemos de realizar ante ustedes, de poder orientar a la población dominicana de muchos temas que son interesantes, pero conocemos realmente nuestra realidad como país, donde tenemos tanta manipulación, cuántos intereses nosotros muchas veces defendemos, que muchas veces no se apegan a la verdad. Entonces el compromiso de Voz para el Cambio es compromiso con la verdad, es compromiso con la patria y es compromiso con los ideales de Juan Pablo Duarte, que fue nuestro principal mentor de poder construir esa patria chica, pero que Duarte la veía grande. Así que hasta la próxima.